lo que dice este capítulo de conflicto sobre Estados Unidos en la profecía. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos esté en la profecía? Algunos han intentado encontrar a Japón en la profecía o a los chinos en la profecía, pero realmente hay mucho material que tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica en la profecía bíblica. Y todo comienza justamente cuando en Apocalipsis capítulo 11 se habla o se muestra, fue abierto el templo de Dios en el cielo, fue vista en su templo el arca de su pacto. Eso lo vemos en Apocalipsis 11, 19. ¿Por qué se muestra abierto el templo? Porque el arca del pacto se ve así o se muestra allí. Bueno, eso da lugar a que justamente veamos que el templo de Dios se abre y el arca de su pacto se revela, porque en 1844, ahora en el lugar santísimo, se empiezan a destacar verdades importantes y especiales para ese tiempo. La primera, la mediación de Cristo para su juicio previo al advenimiento. La segunda, la importancia y la vigencia de la ley divina. Dentro de eso, la validez del sábado como el reposo verdadero de Dios y algunas otras verdades más en el contexto del santuario. Cristo entró allí para consumar su obra final de expiación y dice aquí un párrafo importante que los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, cuando dio principio a ese ministerio, contemplaron el arca de su pacto y es como que ahí encontraron una puntita del ovillo de la cual tirar y ver otras enseñanzas, o mejor dicho, una cadena de verdades que estaban allí, bueno, sistematizadas y resumidas en la obra de Cristo en el santuario. Y así llegaron a entender algo importantísimo para su vida espiritual. Fíjense cómo entonces se vincula el santuario con la ley divina. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía 2 tablas de piedra en las que estaban escritos los preceptos de la ley divina, los 10 mandamientos particularmente, ¿no es cierto? El arca era entonces un mero receptáculo de esas tablas de la ley, y esa ley divina era lo que daba valor y carácter sagrado al arca. El arca no era un lugar sagrado en sí mismo, sino que contenía el trasunto del carácter de Dios, la ley divina, la ley eterna que rige el universo. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto y allí estaba justamente la ley de Dios promulgada por Dios mismo en el Sinaí con truenos y escrita por su dedo en las tablas de piedra que llevó Moisés. Pero esas tablas que recibió Moisés, ¿no es cierto? Primero recibió Moisés, luego quebró esas tablas por la rebelión allí abajo con el becerro, volvió, allí cortó tablas, Dios también las escribió de vuelta, y entonces esas tablas representan el original que está en el cielo. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra, consignados por Moisés en el Pentateuco, eran una copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado invariable de la ley divina. Por eso Cristo dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, bueno, la ley seguirá siempre estando y no será abrogada. La ley divina entonces está en el cielo. Hay una ley divina en el cielo, testigo fiel de los principios que también Dios dio a Moisés y que en algún lugar de este mundo quedaron ocultas esas tablas de piedra poco antes de que invadiera Nabucodonosor Jerusalén. En algún sitio allí quedaron escondidas hasta el día de hoy. Pero en ese arca había una ley, dentro de esa ley 10 principios y en el corazón de esa misma ley había una verdad muy especial que era la del sábado. En el corazón del decálogo justamente estaba esto, el sábado, el mandamiento del sábado que, bueno, nos habla de Dios como qué, en su carácter de creador. El sábado representa a Dios creando el mundo y creándonos a todos nosotros como sus hijos. La ley divina allí dice, acuérdate del sábado para santificarlo, ese día trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día descansarás. ¿Por qué? Bueno, y ahí da la razón por la cual el sábado es especial. Porque ahí recordamos que Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y por eso reposamos el sábado recordando que pertenecemos a Dios como nuestro Creador. Así que vemos importantes verdades que nos hacen ver ese santuario abierto en Apocalipsis 11, vemos el arca, vemos las tablas, vemos el sábado, vemos el santuario, todo eso lo vemos en esta escena de Apocalipsis capítulo 11. Y esta verdad especial, esta verdad de la ley divina vigente del sábado como el reposo verdadero, es la piedra de toque en el juicio que lleva a cabo el Señor Jesucristo, el juicio previo al advenimiento. Bueno, dice San Pablo en Romanos 2, Romanos 14, Hebreos 11, que la ley será una piedra de toque porque los que han pecado están bajo la ley y por la ley serán juzgados.
Dios juzgará las obras más ocultas de los hombres por medio de Jesucristo. Sigue diciendo que los que cumplen la ley serán justificados. Más adelante dice que sin fe es imposible agradar a Dios y todo lo que no es de fe es pecado. Así que vemos cómo se habla de la ley como la norma importante bajo la cual somos juzgados nosotros como hijos de Dios, y en el juicio celestial, bueno, esa ley está vigente y está actuando. Como vemos allí, bueno, ese día especial, el sábado, nos recuerda por qué adoramos a Dios. Adoramos a Dios porque es nuestro Creador, porque somos de Él, porque somos creados por Él y para Él. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque es creador y nosotros somos sus hijos, sus criaturas, ¿sí? Si el sábado se hubiera observado universalmente, dice en otra parte, los pensamientos del hombre siempre se hubieran dirigido a Dios como creador y no habría entonces idólatra ni ateo ni incrédulo. O sea que cuando Satanás quiso, bueno, quitar el sábado, quitó el sábado para que entonces los hombres quedaran en la confusión, en la deriva, y allí los idólatras, los ateos o los incrédulos, porque, bueno, viven como si no hubiera Dios, como si ellos fueran propios suyos y de nadie más. Vamos ahora entonces a un desarrollo más de este capítulo, donde va avanzando en la ilación profética. Apocalipsis capítulo 12, vemos allí que habla y se presenta un dragón, capítulo 12, versículo 9. Ese dragón fue el que, bueno, indujo a los poderes romanos de ese momento, gobernando Judea, para, bueno, asaltar contra el Mesías recién nacido. Vamos a ver allí capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9, van a ver ustedes que aparece este dragón. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este dragón, ¿quién es? Primero que nada, Satanás, lo dice clarito allí, ¿no es cierto? Por carácter transitivo, después vemos, ¿no es cierto?, que este dragón, dice el versículo 13, vio que había sido arrojado a la tierra y persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Así que este dragón, bueno, no puede contra Cristo en el cielo, atenta contra él en la tierra, en la persona de los poderes de la Roma pagana, con ese decreto de Herodes, ¿no es cierto?, vasallo de Roma. El agente principal de Satanás en guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el que prevalecía la religión pagana. Así este dragón, primero Satanás, dice Elena de White, después es un derivado del símbolo de Roma pagana. Pero luego este dragón, ¿no es cierto?, este adversario, este enemigo, utiliza otros medios para seguir persiguiendo a la iglesia, y entonces logró corromper la iglesia cristiana, y es que es presentada en el capítulo 13 como una bestia semejante a un leopardo. Dice allí que esta otra bestia recibe su poder, su trono, su grande autoridad, ¿no es cierto?, de Roma, de la Roma pagana. Representa el papado que heredó el poder y la autoridad del Imperio Romano. Se dice que esta bestia es parecida a un leopardo, le fue dada una boca que habla grandes cosas, blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, blasfemar de su nombre, su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada la autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación, lengua, etc. ¿Por qué esta bestia es semejante a un leopardo? ¿Por qué es semejante a un leopardo? El pelaje es como de leopardo. Esto nos hace recordar las 4 bestias de ¿quién? De Daniel. La primera era semejante a ¿quién? Un león. La segunda como oso. La tercera como un leopardo. Y la cuarta una bestia indescriptible de tan fea que era. La tercera entonces era semejante a un leopardo, que era el imperio de ¿quién? De Grecia. ¿Y en qué se parece esta bestia romana a Grecia? En su pensamiento, en su filosofía. Exactamente. El pensamiento griego corrompió el cristianismo y entonces derivó, bueno, en la doctrina católico-romana, ¿no es cierto? Efectivamente, y ahí viene el pelaje, ¿no es cierto? El pelaje es griego, pero, bueno, tiene una herencia política romana, pero la filosofía es griega, efectivamente. Le fue dada entonces autoridad para hacer sus obras 42 meses. Acá habla del periodo de tiempo que esta bestia dominaría, que perseguiría, que mataría espada,
que daría muerte, así que habla de 3 años y medio, o de 42 meses, o de 1260 días, lo cual ocurrió desde que tuvo poder político hasta que lo perdió, hasta que perdió ese poder político de unir o de dominar el Estado, ¿no es cierto? 538 comenzó a tener dominio político hasta que lo perdió y se separa la Iglesia y el Estado un poco en 1798. Así entonces el Papa se hace prisionero y entonces va a cautividad por un tiempo. Sin embargo, como Satanás no se toma nunca vacaciones, cuando una bestia se gasta, ¿qué ocurre? Aparece otra bestia, ¿sí? Cuando se le desafila una, ya tiene otra lista para afilar y entonces acá vemos que hay una bestia que surge de la tierra. Vamos ahí a ver capítulo 13, versículo 11, que dice justamente en esos días cuando la primera bestia ya estaba en cautividad, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que en esos primeros días que esta bestia surge de la tierra, no del mar, sino que surge de una zona diferente del mar, una zona deshabitada, una zona libre, una zona, bueno, despoblada, como era el continente americano. El aspecto de esta bestia, como el modo en que sube, indican que esa nación difería de las otras naciones. No surgió por conflicto como una tras otra, como los 4 imperios primeros de Daniel, que uno vencía al otro, sino que esta surgió casi en forma silvestre, ¿no? Surgió sin competencia, de la tierra, y fue creciendo lentamente como surge una planta, poco a poco. No derribó otras potencias para establecerse, sino que representaba como que sube en un territorio desocupado y por eso creció rápidamente y sin mayores problemas. Ahí vemos cómo esta nación entonces pronto dominó el mundo occidental. No hay otra nación que cumpla justamente con este perfil, sino la nación americana. Y se pregunta la cita, ¿cuál era en 1798 la nación del mundo, del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores y historiadores para describir cómo surgió justamente esta nación americana. Sube de la tierra, sube como una planta y tiene 2 cuernos como de cordero. 2 cuernos como de cordero, 2 poderes importantes que dieron impulso y bendición en un primer momento de Dios a esta nación. El poder del republicanismo y el del protestantismo, ¿sí? La libertad civil, la libertad religiosa y la separación de ambos, de la Iglesia y el Estado. Estos principios eran el secreto del poder, de su fuerza, de su prosperidad, y esto hizo que esta nación fuera en un primer momento como cordero, pero poco a poco al tiempo llegaría a una extraña contradicción y era que esta bestia que tenía era como un cordero, cuando abría la boca no balaba como cordero, sino que rugía como dragón. Eso es extraño, ¿no es cierto? Ustedes tienen un gato que hace guau o un perro que dice miau, sería raro, ¿no es cierto? Bueno, este es un cordero que, ruge como dragón. Así la extraña contradicción. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, hace que la tierra y los que en ella habitan adoren esa primera bestia cuya herida mortal fue sanada, diciendo que le hagan una imagen a esa bestia que tuvo la herida mortal y se recuperó y luego vivió. Así que estos cuernos como de cordero y esta voz como de dragón son una extraña contradicción que representa justamente lo que dio origen a este poder, a esta nación y después en lo que se convirtió. ¿Cómo es el hablar de una nación? Esto es muy importante. El hablar de una nación siempre son sus leyes. El hablar de una nación es cuando habla el presidente, cuando habla el vocero del presidente. El hablar de una nación es sus leyes. Dice aquí claramente, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, o sus decretos. Bueno, esos actos justamente van a desmentir esos principios liberales y pacíficos que esta nación tuvo en un primer momento. Y al hacer una imagen está reproduciendo lo que esa primera bestia tuvo en su momento, y es la unión de la Iglesia con el Estado y la persecución de los disidentes. La Biblia entonces declara, dice la cita allí abajo,
que antes de la venida del Señor Jesucristo habrá un estado de decadencia religiosa igual a los primeros días, y entonces también en ese estado de impiedad se van a ver los mismos resultados que en los primeros siglos, y eso va a dar lugar o antesala o puntapié a hablar como dragón de esa bestia. Alguno dirá, bueno, ¿cómo será posible esto si hay tanta fragmentación, tanta polarización, tanta desunión? Sin embargo, se va a dar a través del ecumenismo, que no es ni más ni menos que unir a las iglesias en puntos comunes de acuerdo, en una agenda común, en puntos comunes de doctrina. Muchos consideran en ese momento, que estamos hablando fin del siglo XIX, que era imposible en ese escenario que se diera algo así como una unión de todo el cristianismo, de Roma con el protestantismo apóstata. Pero desde hace años se viene notando que las iglesias protestantes, un poderoso creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina, y luego dice que cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influya sobre el Estado para que imponga los decretos e instituciones de estos, entonces la América protestante habrá formado una imagen, o sea, una copia de la jerarquía romana, y entonces la inflicción de penas vendrá muy pronto a causa de eso. ¿Sí? Y esto justamente se da cuando la Biblia se oscurece, se deja de lado y empieza a haber cultura, tradición, política en medio, entonces es fácilmente, la unión ecuménica es una consecuencia fácil de lograr. ¿Cómo se logra esto? Bueno, porque ni más ni menos que esta bestia, semejante a un cordero que habla como dragón, en realidad es una aliada o una auxiliar de Roma, que siempre tuvo permanentes pretensiones de supremacía y permanentemente va a estar, queriendo imponerse o dominar hasta el final. La Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía, y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras ellas rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es saber, la Biblia sola, la Biblia como la única regla de fe y práctica para los protestantes. Y ahí entonces se impone la marca de la bestia. Y alguno preguntará, ¿hoy es el reposo dominical la marca de la bestia? Que acá dice claramente que no. No es hoy el reposo dominical la marca de la bestia. Si hoy hay personas que sinceramente equivocadas guardan el domingo, no reciben la marca de la bestia, porque no es el contexto tal como la profecía lo está anticipando. ¿Cuál es el contexto en el cual el reposo dominical se convierte en marca de la bestia? Aquí lo dice muy claro. Cuando los hombres rechacen, entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, o sea, cuando las dos cosas estén claramente visibles y estén claramente frente a frente, y estén claramente identificadas ahí, en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia, solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán ahí la marca de la bestia. Por lo tanto, hoy podemos tener personas evangélicas que no han visto claramente el tema, o la disputa, o el duelo, o la importancia, ¿no es cierto?, de un día respecto de otro día, y en su sincera ignorancia Dios las acepta según la luz que han recibido. Pero cuando ya se convierte en un tema de disputa mundial y universal, ahí entonces en ese contexto es sello de Dios o marca de la bestia. Y entonces aquí dice claramente que este tema va a llamar la atención de todo el mundo. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Ese mensaje dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, esa persona, será presa de la ira divina, todo ese mensaje que ya conocemos. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia respecto a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué debe consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y así entonces este tercer mensaje también llamará la atención de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que será un tema que dominará la agenda mundial. Hoy el tema mundial
es un poco, bueno, será un poco la guerra de Ucrania, luego vendrá otro tema, como antes fue el tema mundial, fue, bueno, nuestra pandemia, ¿no es cierto? Pero el tema será, en ese momento, sello de Dios versus marca de la bestia, y así será llamada la atención de todo el mundo a esto, ¿sí? Lo que se entiende como el fuerte pregón, esos días de fuerte pregón que habrá, bueno, y que la iglesia podrá vivir como un Pentecostés final. Todo el mundo entonces va a estar dividido en dos, uno u otro lugar, una u otra vereda. Al fin de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran la bestia y su imagen, y entonces reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, así como libres esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no lo tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y su imagen y el número de su nombre estaban ¿dónde? ¿Dónde terminan ellos? Sobre el mar de vidrio, teniendo arpas ante Dios. Qué linda escena, ¿no es cierto? Así Dios va a convocar a aquellos que sean firmes, sean fieles en esta vida o cuando se dé la crisis aquí que está anticipada en este capítulo 26. Si eso pasará en nuestros días o no, no lo sabemos. Solo podemos pedir a Dios fidelidad para las pequeñas pruebas de hoy, porque el que es fiel en lo poco, luego en lo grande y decisivo también seguramente será fiel.